La estación de autobuses estaba casi vacía. El eco de los pasos se perdía entre los anuncios apagados y las bancas frías de metal. Allí estaba ella, una anciana pequeña, con la espalda encorvada por los años y una maleta vieja a sus pies. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por la espera. Doña Elena había llegado horas antes acompañada de su hijo. Él le dijo que necesitaba comprar algo rápido. «No te muevas, mamá, regreso enseguida», le aseguró. Ella obedeció. Siempre obedecía. Mientras pasaban los minutos, doña Elena observaba a la gente subir y bajar de los autobuses. Familias, parejas, viajeros cansados, todos tenían un destino. Ella también lo tuvo alguna vez. Recordó cuando vendió su pequeña casa para ayudar a su hijo a montar su negocio, cuando firmó los papeles sin dudar, entregándole los ahorros de toda una vida. «Es solo temporal», le prometió él. «En cuanto me recupere, te compraré un apartamento más grande y bonito». Ella la creó, porque una madre siempre quiere creer en las promesas de su hijo. El sol de la tarde se filtraba por los sucios ventanales, pintando rayas doradas en el suelo. Luego, esas rayas se desvanecieron y llegó la noche. Las luces de la estación parpadearon al encenderse, una a una, revelando un espacio cada vez más desolado. Doña Elena miró su reloj. Las agujas parecían moverse con una lentitud cruel. Después miró la entrada, esperando ver una figura familiar corriendo hacia ella con una disculpa en los labios. Pero solo vio la oscuridad de la calle. Después de incontables miradas al reloj y a la puerta, finalmente aceptó la verdad. No volvería. No gritó. No hizo un escándalo. No lloró desesperadamente. Solo apretó con fuerza la manija de su maleta y respiró hondo. Un aliento tembloroso que se convirtió en vaho en el aire frío. Porque algunas madres no saben odiar, ni siquiera cuando las rompen por dentro. El dolor era una piedra silenciosa en su pecho. Se acomodó mejor en la banca, tratando de encontrar una postura que mitigara el frío que subía desde el suelo de hormigón. Y fue entonces, en medio de su propia desolación, cuando notó algo que nadie más parecía ver. En una esquina de la estación, casi oculto por la sombra de una columna, había un hombre acostado sobre cartones. Un mendigo solo, temblando visiblemente bajo una delgada manta. Su tos seca resonaba débilmente en el silencio del lugar. Ella lo observó largo rato. En su rostro vio un reflejo de su propia soledad, de su propio abandono, y sin saberlo, ese fue el primer momento en que su destino, ese que parecía haberse desvanecido para siempre, comenzaba a cambiar de rumbo. ¿Qué impulsa a una persona a abandonar a su propia madre? ¿Es la desesperación, la codicia o una frialdad que se ha cultivado con el tiempo? El hijo de Elena, Marcos, conducía ahora lejos de la ciudad. El remordimiento intentaba abrirse paso, pero él lo aplastaba con excusas. Era la única manera, se repetía. El negocio va mal, las deudas me ahogan. Ella estará mejor en un albergue. La cuidarán. Pero en el fondo, sabía que se mentía. Sabía que la había dejado a su suerte, con la misma maleta con la que ella había llegado a su casa años atrás para cuidarlo. Cuando él enfermó, la ironía era amarga. De vuelta en la estación, el frío se volvía más intenso. Elena abrió su maleta. Dentro, junto a la poca ropa que tenía, había un termo con café que había preparado esa misma mañana y un par de sándwiches envueltos en una servilleta. Era lo único que tenía. Miró de nuevo al hombre de la esquina. Su tos era más persistente. Lentamente se puso de pie. Sus piernas protestaron, rígidas por las horas de inactividad. Con pasos cortos y vacilantes, cruzó el vestíbulo vacío. El hombre no se percató de su presencia hasta que ella estuvo a su lado. «Buenas noches», dijo Elena, con una voz suave pero firme. El hombre se sobresaltó, abriendo unos ojos asustados. «¿Tiene frío? He traído café caliente». El hombre la miró con desconfianza, sin decir nada. Elena desenroscó la tapa del termo y sirvió el café en el pequeño vaso. El aroma llenó el aire. «Y un sándwich», añadió, ofreciéndoselo. «No es mucho, pero es algo». El hombre extendió una mano temblorosa y tomó el vaso. Sus dedos estaban helados al rozarlos de ella. Bebió un sorbo largo y un suspiro de alivio se le escapó. «Gracias», murmuró, su voz ronca por el desuso. Se sentaron en silencio por un momento, compartiendo la calidez del café en la fría estación. «Me llamo Elena», dijo ella finalmente. «Soy Miguel», respondió él. No hicieron más preguntas. No necesitaban saber cómo habían llegado hasta allí. En esa noche, en ese lugar olvidado, dos almas abandonadas se encontraron. Y en ese pequeño acto de bondad, una diminuta semilla de esperanza comenzó a brotar en la oscuridad. Porque a veces, cuando lo has perdido todo, encuentras la fuerza para dar lo poco que te queda. Y es en ese dar donde reside la verdadera riqueza. Continuaremos esta historia en la segunda parte. Queremos recordarte que si tú o alguien que conoces
Está pasando por un momento difícil, no estás solo. Existen líneas de ayuda y organizaciones dispuestas a escucharte y apoyarte. Buscar ayuda es un acto de valentía. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte para no perderte cómo sigue el viaje de doña Elena. El gesto que nadie esperaba. La estación de tren era un monstruo de cemento y acero, indiferente al frío que calaba los huesos. Cada noche, doña Elena se acurrucaba en el mismo banco, un pedazo de madera gastada que se había convertido en su refugio, en su único hogar. A sus 72 años, sus manos, torcidas por la artritis, apenas lograban aferrarse a la delgada manta que cubría sus piernas. Los trenes llegaban y se iban, escupiendo y tragando multitudes anónimas, rostros apurados que nunca se detenían a mirarla. Para ellos, ella era parte del decorado, una sombra silenciosa que se fundía con el gris del andén. Una noche, el viento soplaba con una furia inusual, colándose por cada grieta y haciendo temblar hasta las luces parpadeantes del techo. Doña Elena se encogió, intentando conservar el poco calor que le quedaba. Fue entonces cuando lo vio. A unos metros, en un rincón oscuro que todos evitaban, había un bulto. Al principio, pensó que eran solo cajas y basura apilada, pero luego, un movimiento débil y un quejido ahogado le revelaron la verdad. Era un hombre, un mendigo, envuelto en cartones húmedos que apenas lo protegían de la helada. Su respiración era lenta, casi imperceptible, un hilo de vida a punto de romperse. Parecía invisible para todos, una nota discordante en la sinfonía apresurada de la ciudad. Doña Elena sintió una punzada en el pecho. No era lástima, era reconocimiento. En la soledad de aquel hombre vio reflejada la suya propia. Dudó por un instante. ¿Qué podía ofrecerle? No tenía dinero, apenas unas monedas que guardaba para un café caliente por la mañana. No tenía fuerza, sus piernas temblaban solo con la idea de levantarse. Pero tenía algo que ni el abandono ni la pobreza habían logrado arrebatarle a la humanidad. Con un esfuerzo que le pareció titánico, abrió su bolso raído. Sus dedos, entumecidos por el frío, buscaron a tientas en el interior hasta encontrarlo. Un pedazo de pan, envuelto en una servilleta de papel. Era su cena, lo único que había guardado desde la mañana, un tesoro que pensaba racionar. Pero en ese momento, el hambre del hombre le pareció más urgente que la suya. Se levantó lentamente, apoyándose en el banco para no caer. Cada paso era un desafío. El suelo helado parecía quemarle a través de sus zapatos rotos. Se acercó al rincón, su figura encorvada proyectando una sombra temblorosa sobre él. «Disculpe, ¿tiene hambre?». Su voz sonó frágil, casi un susurro que el viento amenazaba con llevarse. El hombre levantó la cabeza con dificultad. Sus ojos, hundidos y cansados, se encontraron con los de ella. Había sorpresa en su mirada, pero no por el pan que ella le ofrecía. Era porque alguien le hablaba. Le hablaba con respeto, como a una persona. En ese simple disculpe había una dignidad que hacía mucho tiempo no sentía. Asintió sin palabras, extendiendo una mano temblorosa. Doña Elena se sentó a su lado, sobre los mismos cartones sucios, y partió el pan en dos mitades iguales. Compartieron la comida en silencio, un silencio que no era incómodo, sino lleno de entendimiento. Luego, tímidamente empezaron a compartir palabras. Después, compartieron sus historias. Él le contó que su nombre era Julián, que antes tuvo una vida distinta, una vida que ahora le parecía un sueño lejano. Tenía un trabajo estable en una fábrica, una esposa a la que amaba, 2 hijos que eran su orgullo. Tenía un nombre, una identidad, pero una mala decisión, una inversión fallida que lo prometía todo, lo dejó sin nada. La vergüenza y la desesperación lo empujaron a la calle. A poco, su familia se desvaneció, convirtiéndose en un recuerdo doloroso. Ella, a su vez, le contó su propia historia de pérdida. Le habló de su hijo, el único que tenía, en quien había depositado toda su confianza y sus ahorros de toda una vida. Le había prometido comprarle un pequeño apartamento para que no tuviera que pagar más alquiler, para que viviera sus últimos años en paz. Pero el hijo desapareció con el dinero, dejándola sola y sin un techo bajo el que dormir. 2 historias distintas, nacidas de mundos diferentes, pero unidas por un mismo dolor: la traición y el abandono. La noche avanzó lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido para escucharlos. La estación, por primera vez, parecía quieta y silenciosa, un santuario improvisado para 2 almas rotas. El ir y venir de los últimos trenes ya no importaba. En su pequeño rincón, habían creado un universo propio, un refugio hecho de palabras y comprensión mutua. Viendo a Julián temblar, doña Elena se quitó su abrigo, el único que tenía, y se lo puso sobre los hombros. Él protestó débilmente, pero ella insistió. «El frío es para 2, el calor compartido abriga más», le dijo con una sonrisa cansada. Justo antes de que los primeros rayos del amanecer tiñeran el cielo de un gris pálido, Julián se levantó. Se sentía diferente, no físicamente más fuerte, pero con una chispa renovada en su interior. Se quitó el abrigo con cuidado y se lo devolvió a doña Elena. «No lo olvidaré», le dijo,
su voz más firme que antes. Gracias. La vida siempre devuelve lo que se da con el corazón. Doña Elena sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro arrugado. No esperaba nada a cambio. Nunca lo hacía. Para ella, el simple hecho de haber conectado con otro ser humano ya era una recompensa. No sabía, en ese momento, que esas palabras de Julián no eran una frase vacía, sino una profecía. No imaginaba que ese pequeño gesto de bondad, ese trozo de pan compartido en la noche más fría, estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Unas semanas después, mientras doña Elena recogía latas en un parque cercano para ganar unas monedas, una joven bien vestida se le acercó. Llevaba una foto en la mano. «Disculpe, ¿usted es Elena?», preguntó con voz nerviosa. Doña Elena asintió con recelo. La joven sonrió aliviada. «Mi padre me ha estado buscando. Se llama Julián. Me dijo que una mujer increíblemente buena le salvó la vida en la estación. Me contó todo y nos dijo dónde encontrarla. Resultó que la hija de Julián lo había estado buscando durante meses. Tras su conversación con Elena, él encontró la fuerza para contactarla. Ahora Julián estaba recuperándose y su familia quería agradecerle a Elena de la única manera que sabían, ofreciéndole un hogar. Doña Elena no podía creerlo. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras la joven la abrazaba. La vida, efectivamente, le estaba devolviendo lo que ella había dado con el corazón. En el lugar más oscuro, su humanidad no solo había salvado a otro, sino que también la había salvado a ella. A veces, un simple trozo de pan no solo alimenta el cuerpo, sino que reconstruye el alma. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha conmovido, no olvides darle a me gusta y suscribirte para más relatos que nos recuerdan el poder de la bondad. Hasta la próxima. Pasaron algunos días. La vida en la estación de autobuses se había vuelto la nueva y cruel rutina de doña Elena, en el ruido incesante de los motores, el ir y venir de gente apresurada, el frío que se colaba por sus huesos durante la noche. Todo era un recordatorio constante de su abandono. Dormía sentada en un banco de metal, abrazándose a sí misma para darse un poco de calor, con la mirada perdida en el horizonte. Esperaba, aunque ni ella misma sabía con certeza qué o a quién. Quizás, en el fondo de su corazón, aún albergaba la minúscula esperanza de que su hijo volviera, de que todo hubiera sido un terrible malentendido. Pero los días se sucedían, idénticos y desoladores, y esa esperanza se desvanecía como el humo de los autobuses. Cada mañana se despertaba con el cuerpo adolorido y el alma hecha pedazos, preguntándose cómo había llegado a esa situación. La gente pasaba a su lado, algunos con miradas de lástima, otros con indiferencia y unos pocos con desprecio. Ella se había vuelto invisible, una sombra más en el bullicio de la terminal. A pesar de su propia desgracia, doña Elena no había perdido su humanidad. Recordaba a menudo al mendigo que había ayudado. ¿Qué habría sido de él? ¿Habría encontrado un lugar mejor? A veces, al ver a alguien en una situación similar, sentía el impulso de compartir lo poco que tenía, aunque fuera solo una palabra de aliento. Era todo lo que le quedaba en su bondad. Esa pequeña acción, ese simple acto de compartir su pan, se había convertido en un faro en medio de su oscuridad. Un recuerdo de que incluso en el abismo, ella aún era capaz de dar amor. No imaginaba que ese gesto, nacido de la más pura compasión y sin esperar nada a cambio, estaba a punto de cambiar su destino para siempre. El universo, con sus hilos invisibles, ya estaba tejiendo una nueva historia para ella. Una que ni en sus sueños más locos habría podido concebir. Una mañana el sol apenas comenzaba a despuntar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. El ajetreo habitual de la estación empezaba a tomar ritmo. Doña Elena estaba acurrucada en su rincón, tiritando de frío, cuando el sonido de un motor diferente captó su atención. No era el rugido de un autobús, era el suave ronroneo de un coche de lujo. Un sedán negro impecable y brillante se detuvo justo frente a ella, destacando como una joya en medio del caos. La puerta del conductor se abrió y descendió un hombre alto, vestido con un traje a medida que gritaba elegancia y poder. Del otro lado bajó un segundo hombre, igualmente bien vestido, con un portafolios de cuero en la mano. Ambos avanzaron con paso decidido hacia ella. Doña Elena se encogió, temerosa. ¿Qué querrían de ella? ¿Acaso iba a meterse en más problemas? El primer hombre se inclinó ligeramente, con una expresión respetuosa en su rostro. Su voz era serena y profesional. «Doña Elena», preguntó. Ella, confundida y con el corazón latiéndole a 1000 por hora, apenas pudo asentir con la cabeza. Un nudo de ansiedad se formó en su garganta. No entendía nada. ¿Cómo sabían su nombre? Los dos hombres, que resultaron ser abogados, se sentaron a su lado en el frío banco de metal. Le pidieron permiso para hablar con ella y con una paciencia y delicadeza que la desarmaron, comenzaron a explicarle todo. Le hablaron del hombre al que había ayudado, aquel mendigo al que le dio su último trozo de pan. Le contaron que su nombre no era anónimo y su situación no era permanente. Se trataba de un hombre llamado Ricardo, el heredero perdido de una inmensa fortuna familiar. Durante meses, su familia y un equipo de investigadores privados
Lo habían buscado sin descanso por todo el país. Ricardo, sumido en una profunda depresión tras una tragedia personal, había decidido abandonar todo y vivir en las calles, anónimo, buscando un sentido que había perdido. Había perdido la fe en la humanidad, hasta que se cruzó con ella. Le explicaron que, en su desesperación, Ricardo había puesto a prueba al mundo. Y doña Elena, sin saberlo, fue la única persona que pasó esa prueba, la única que no lo vio como un estorbo o un despojo, sino como un ser humano que necesitaba ayuda. Su gesto desinteresado lo había conmovido hasta lo más profundo, dándole la fuerza para querer volver, para reconectar con su vida. Los abogados le detallaron la situación. Ricardo, ya recuperado y de vuelta con su familia, había dejado instrucciones muy claras antes de partir para recibir tratamiento. No podía olvidar a la mujer que le había mostrado una luz en su momento más oscuro. Había dejado estipulado que la encontraran y le ofrecieran todo lo necesario. No era caridad, no era lástima, era gratitud en su forma más pura. Le ofrecieron un hogar, un lugar cálido y seguro donde vivir. Le ofrecieron asistencia médica para que recuperara su salud. Le ofrecieron una pensión vitalicia para que nunca más tuviera que preocuparse por el dinero. Le ofrecieron, en resumen, una nueva vida. Doña Elena escuchaba, incrédula. Cada palabra era como un bálsamo para sus heridas. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza ni de dolor. Eran lágrimas de alivio, de asombro, de una emoción que creía haber perdido para siempre. Lloró, no por la promesa de riqueza o comodidad. Loro Pork, después de haber sido desechada por su propia sangre, después de sentirse invisible y sin valor, alguien la había visto. Alguien la había elegido. En el momento más bajo de su vida, su bondad había sido su salvación, mientras doña Elena iniciaba su nueva vida, lejos del frío de la estación y del dolor del abandono. La noticia de su increíble cambio de suerte comenzó a extenderse. Como suele ocurrir en los pueblos pequeños, el rumor llegó a oídos de su hijo y su nuera. Al principio no lo creyeron. Les parecía una historia fantástica, un cuento de hadas imposible. Pero cuando las evidencias se hicieron innegables, cuando supieron que su madre, la mujer que habían dejado en la calle, ahora vivía en una hermosa casa, y no le faltaba nada, la codicia y el arrepentimiento se apoderaron de ellos. Quizás no fue un arrepentimiento sincero, sino el lamento egoísta de haber perdido una oportunidad de oro. El hijo, movido por la avaricia, decidió buscarla. Fue hasta la dirección de su nuevo hogar, esperando ser recibido quizás con reproches, pero finalmente aceptado. Tocó la puerta de la elegante residencia, una puerta que contrastaba brutalmente con el banco de la estación donde la había abandonado. Pero cuando la puerta se abrió, no fue su madre quien lo recibió, fue uno de los asistentes que ahora cuidaban de ella. Con una voz firme pero educada, le informó que doña Elena no deseaba verlo. El hijo insistió, argumentó, suplicó, pero fue en vano. La decisión estaba tomada. La puerta se cerró suavemente, pero para él, sonó con la contundencia de una sentencia final. Entendió en ese instante que hay acciones que no tienen vuelta atrás, que hay puentes que, una vez quemados, no se pueden reconstruir. Había cerrado la puerta del corazón de su madre y ahora el universo le cerraba a él la puerta de la redención. La moraleja de esta historia es clara y poderosa. A quien abandona por egoísmo, al final, pierde lo más valioso, pierde el amor, pierde el respeto y a veces pierde oportunidades que nunca volverán. Pero quien ayuda desde el corazón, sin esperar nada a cambio, quien ofrece su pan cuando apenas tiene para sí mismo, siempre encuentra refugio. El karma, o como quieran llamarlo, tiene una memoria infalible y tarde o temprano a cada uno le da lo que merece. La bondad es una semilla que, aunque se siembre en el terreno más árido, siempre florece. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha conmovido, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para más relatos que tocan el alma. Hasta la próxima.